En estos días, cuando llamé al doctor Sandro Gómez, que es médico nutriólogo, yo le decía a mi doc, yo quiero hablar de un programa en donde se hable de la desnutrición y deshidratación. Y él me decía, llamémoslo mejor malnutrición. ¿Por qué, doctor Gómez? Porque nosotros nos hemos encasillado en que la malnutrición pues, es solamente de aquellos niños o pacientes, ¿cierto? Como un referente en el imaginario. Usted habla de malnutrición y mismo piensa en los niños de La Guajira, En desnutrición. ¿cierto? En desnutrición Ajá. como tal. Pero la malnutrición también está presente en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando tomamos el término de malnutrición y lo entendemos y lo desarrollamos adecuadamente, englobamos todos estos dos aspectos que son muy importantes, porque yo puedo tener un sobrepeso y obesidad, pero puedo estar malnutrido. Perfecto. Y cuando lo llamaba en esa oportunidad, doctor Sandro, yo siempre me asesoro con los especialistas, una es una simple periodista que se pega de internet, y le decía yo, doctor, y entonces, listo, entendiéndolo como malnutrición, este tema nos da para un programa entero, y usted me dijo, nos quedan faltando mucho tiempo. Hay mucho de qué hablar con relación a la malnutrición. Sí, hay bastante que hablar, porque si bien ahora en una cápsula que se hacíamos para el Facebook, Ajá. la doctora habló acerca de que muchas de las causas de malnutrición derivan de las malas indicaciones médicas incluso, o sea, o de la mala información que alguna vez tenemos, probablemente no acudimos a las fuentes adecuadas, no nos asesoramos bien y empezamos a tener prácticas que no son adecuadas. Él se refiere a la doctora Victoria Eugenia Arango, médica geriatra, que más adelante estará con nosotros en una de las secciones del programa. El doctor Sandro Gómez es médico nutriólogo, entonces es un médico especializado supremamente en el tema de nuestra nutrición. Sí, estoy enfocado precisamente en la nutrición clínica, todo lo que tiene que ver con la alimentación de las personas, las enfermedades derivadas de algunas alteraciones nutricionales y también de cómo a través de la nutrición puedo prevenir o tratar incluso algunas enfermedades en general. No solo los niños pueden sufrir de malnutrición en cualquier edad, los viejos, como les decimos con todo, los llamamos con todo el cariño en el programa, también pueden sufrir de malnutrición, ¿verdad? Sí, claro, o sea, la nutrición es un aspecto que engloba toda la vida, ¿cierto? Incluso desde antes de nacer. Nosotros tenemos un concepto de los primeros 1000 días, que son claves en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestro futuro en especial, y ahí, desde ahí, o sea, desde antes del embarazo ya estamos buscando tener una nutrición adecuada para que ellos puedan crecer bien. Y a nivel de niños el tema de la malnutrición es reversible, es decir, un niño malnutrido se puede recuperar de alguna manera, o un adulto, o un deportista, o qué sé yo. Sí, no, yo creo que siempre tenemos la manera de enfocar al paciente, de tratar de sacarlo. Hay desnutriciones severas, profundas, ¿cierto? Por carenciales ya o incluso pues desde el punto de vista social de las creencias de las familias que no permiten la intervención del equipo médico nutricional, pero siempre se puede hacer algo para tratar de mejorar la condición de los pacientes. Y aunque nuestro tema central va a ser la malnutrición, también hablaremos un poco de la deshidratación, que es un asunto que también se puede complicar. Claro, o sea, la deshidratación, por ejemplo, actualmente la temperatura que tiene la ciudad, el aumento de esta situación del calor y no tener una hidratación, o sea, no tomar líquido adecuadamente nos puede empezar a generar problemas de salud. O sea, por ejemplo, los niños están en el colegio, no tienen una botellita de agua, no les enseñamos que tienen que tomar, los adultos mayores, ¿cierto? Los viejitos, como los llamamos entonces acá. Claro que sí. Que también tienen afectado en cierta medida los procesos de la sensación de sed, no están conscientes o no están... No sienten sed, no de sienten alguna sed, manera. exactamente, y entonces se pueden deshidratar y eso empieza a condicionar situaciones de salud graves también. Malnutrición y deshidratación en todas las edades será nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Doctora, adelante. Sentémonos y a nuestros televidentes arrancamos semana con un tema que a todos nos puede suceder. Usted puede acostarse llenito todas las noches y de estar malnutrido. Su abuelo, su padre, en la vida adulta mayor, como lo decía el doctor Sandro Gómez, usted puede creer que está bien hidratadito, que está bien alimentado,
y de pronto no lo está tanto. Por eso vamos a tratar este tema y abrimos de una vez nuestra línea telefónica, que es el 305-316-6560, 305-316-6560, nuestro WhatsApp más bien, y ahí ustedes pueden preguntarnos y también aportarnos con relación al tema de hoy. Para empezar y para introducir, doctor, hicimos lo que llamamos un Vox Pop, que es salir a las calles de Medellín y tomar las opiniones de las personas con relación a diferentes temas. Esta primer Vox Pop, la pregunta que hicimos es, ¿usted considera que se nutre bien? ¿Por qué? Veámoslo aquí, doctor. Sí y no, porque como frutas y verduras suficientes, pero también tomo mucha gaseosa y consumo mucha comida frita. Yo creo que me nutro bien porque de alguna manera hago deporte y tengo que llevar una buena nutrición para poder ser deportista. Considero que sí, porque tengo una dieta balanceada, basada en proteínas, carbohidratos, y es bastante balanceada. Bueno, en realidad no llevo un control estricto de cuántas proteínas, hay gente que seguramente sí, pero yo no, me alimento bien, sano, con frutas, con vegetales. No, porque tengo una vida muy agitada y mantengo comiendo en la calle. Perfecto. Ahí tenemos un abanico de respuestas, doctor, y apunté como los más importantes. Una nos hablaba, pues sí y no, digamos que el que peca y reza empata, eso aplicará en nutrición, no sé, como frutas y verduras, pero también gaseosas y fritos. Empecemos a hablar con base en esas respuestas. Bueno, sí, el que peca y reza empata no aplica. No aplica, pues igual uno debe tener... Es muy particular, sobre todo cuando yo me enfrento en la consulta de los pacientes, en las asesorías nutricionales, que incluso muchas personas llegan no porque tienen un sobrepeso o obesidad, sino porque quieren saber cómo es alimentarse saludablemente, y esas indicaciones que le doy a esa persona son lo mismo que yo le daría a un paciente o a una persona en condición de diabetes. En fin, para prevención de cualquier enfermedad uno debe tener una alimentación igualita. Sí, no es que tengamos que tener una nutrición de enfermo, ¿cierto? Una dieta de enfermo, sí, sino que tenemos que guardar ciertos lineamientos en ese aspecto. Yo no veo malo, por decir algo, que yo tomo gaseosa, ¿cierto? Pues es la primera bebida que yo oriento a las personas que procuren dejar, pero si esa persona se toma una gaseosa, eventualmente eso no va a repercutir ningún problema. Eventualmente es una vez a la semana. Sí, es que también todo depende del nivel de actividad, ¿cierto? El segundo entrevistado deportista. Era un deportista, ¿cierto? Entonces esos tienen el derecho, pues, de tener más, digámoslo, entre comillas, excesos en algún tipo de comidas que no percibimos como saludables, y para ellos, por ejemplo, esos, igual así tengan el permiso de hacerlo, no lo hacen precisamente porque están cuidando. Exactamente. Llama la atención que todo el mundo siempre, cuando hablamos de nutrición saludable, todo el mundo trae a colación frutas y verduras, ¿cierto? O sea, os digo, vamos a hablar de nutrición saludable, entonces dicen ensalada, ¿cierto? Eso es lo que siempre... se viene a la mente. Se viene a la mente, pero no es el único grupo de alimentos presente en una alimentación saludable. No estoy diciendo que lo estoy descartando, lógico, esos son importantes, pero cuando estamos hablando de malnutrición y la desnutrición, sobre todo la proteico-calórica, que es la que de pronto más foco nos interesa, es la que tiene que ver con el consumo de proteína, ¿cierto? Que varios también de los entrevistados mencionaban acerca del consumo de proteína, que no lo cuidaban, no lo sabían, y yo pienso que ese es uno de los errores más grandes que se presentan en las orientaciones nutricionales de las personas, que no hay un consumo adecuado de proteína o no sabemos cuánta proteína se debe consumir. Como todo en la vida, ni mucha proteína ni muy poquita proteína. En última instancia, pues sí, en todo debe haber un balance, Olga. Pues uno no puede decir la quito del todo, ¿cierto? O busco otras fuentes, pero sí es para mí una parte importante
de las dietas de las personas, y cuando me refiero a dieta no es lo que es para bajar de peso ni nada, pues porque a veces siempre pensamos en dieta bajar peso, sino dieta es lo que constituye la alimentación de una persona. Entonces las dietas de las personas deben incluir proteína, por lo menos en los 3 tiempos de comida principales, desayuno, almuerzo y comida. Ajá. ¿Cierto? Para ilustrar como macronutriente que es, como nutriente la proteína engloba la carne, el pollo, el pescado, la leche, los derivados lácteos, o sea, el queso, los huevos, lógicamente, las leguminosas también, frijol, lenteja, garbanzo, también están incluidos dentro de las proteínas, y yo incluyo también los frutos secos, que son las nueces, almendras y maní. Todo eso es lo que engloba la proteína, o sea, tenemos mucho de dónde escoger, y si yo digo en cada tiempo debe existir, con eso estoy garantizando al menos el consumo mínimo de proteína para cualquier grupo de edad. Y en términos generales, desde lo que usted ve en su consulta, doctor, ¿la gente busca consumir proteína? ¿Le tienen temor a la proteína? ¿Qué concepto hay alrededor de la proteína? O sea, todo depende, ¿sí? Entonces, existen unos que están orientados a la pérdida de peso y creen que solo consumo de proteína ayuda a la reducción de peso, y descartan los otros grupos nutricionales. Entonces, al descartar los otros, están teniendo unas dietas que son desbalanceadas, ¿cierto? Entonces uno puede ser solo proteína, así lo percibo yo, y lo percibe también pues, muchos de los estudios que soportan esta situación. Lo otro es malas indicaciones, o sea, hay mucho temor por el daño que se puede producir a nivel del riñón, por el consumo de proteína, ¿sí? Entonces, y eso por ejemplo en pacientes con insuficiencia renal, las indicaciones en dieta muchas veces lo restringen demasiado, que empiezan a malnutrir a esos pacientes, ¿cierto? Entonces llegan pacientes con dietas con muy bajas calorías, con muy poca proteína, sin fuerza, eso afecta todo lo que es la masa muscular. Entonces son pacientes que se vuelven y adquieren una condición que se llama la fragilidad, y la fragilidad hace que sean susceptibles a caídas, a enfermedades, a condiciones que se dejó, pues digamos los jóvenes o a una edad temprana, de antes de tener que morirse, se mueren de repente, como se dice, o sea, se murió de repente, y resulta que tenía una malnutrición que hizo que no se defendiera adecuadamente frente a todas las situaciones que pueden pasar. Perfecto, entonces digamos que con mayor razón, pacientes diagnosticados con ese tipo de asuntos como una insuficiencia renal deben estar en manos de especialistas para no exagerar en cuanto a las limitaciones para cuidarse el riñón. Sí, lo que pasa es que muchas de las personas que trabajan con ese grupo de pacientes a veces tienen también como esa prevención o esa orientación, ¿cierto? Cada vez somos más insistentes en que el paciente con daño renal, el problema no es la proteína de la dieta, el problema es su condición de base, ¿cierto? Es si es hipertenso, si es diabético, ¿cierto? Tenemos que saber por qué, ¿sí? Y en ese sentido, los pacientes agradecen mucho la orientación de que uno les pueda dar un poquito más de proteína, no es que se exageren. Y hablando de eso también en la proteína, por ejemplo en los deportistas que también está en un grupo pues, pasalinos del adulto mayor, en los jóvenes también dicen no, que hay que consumir proteína para aumentar la masa muscular, ¿cierto? Y yo les digo, la proteína, la mejor es la que está en la dieta, la que vos te podés comer, ¿cierto? O sea, normalmente usted no necesita suplementar la proteína por fuera de lo que usted alcance en la alimentación. Es un negocio, con todo el respeto, de alguna manera. Vea, lo que pasa es que eso es como muchas cosas en la vida que a nosotros dicen que el velcro, por ejemplo, en los tenis es un invento de la NASA, que eso es para astronautas, y de ahí salió que esa es la mejor manera de uno amarrarse los tenis, al menos para mi hija que está... Uy, ¿cierto? y para los papás, para no ella ya sí se amarra los zapatos, pero digámoslo, sale del alto rendimiento, ¿cierto? Que dicen un deportista de alto rendimiento. Esta mañana escuchaba yo a nuestro flamante subcampeón, hermoso, ¿cierto? Y yo igual soy ciclista, entonces él hablando que en una etapa fácilmente come, durante una etapa se come entre 3.000 y 4.000 calorías, más lo que come después cuando está en el proceso de recuperación. Entonces 7.000 calorías. Usted para comerse 7.000 calorías, o sea, no le alcanza el día. No, ni el estómago, ¿cierto? Entonces esas personas tienen que acudir a la suplementación con proteína, a darle calorías en otras formas, ¿sí? Pero para nosotros, los aficionados, ¿cierto? Y los que hacemos deporte 1 horita, 2 horas diarias y mucho, no tenemos que entrar a tener el consumo. Usted toca un tema del mundo fit, ¿no?
Sí, de verdad, o sea, las personas que van al gimnasio, yo los veo comprar esos tarros gigantes de proteína, se mantienen con su termito y generalmente no es con agua, sino con proteína. De pronto puede estar malnutridos, en términos generales esa población a veces deja de consumir la proteína natural por suplementarla. Sí, tienden a tener malas prácticas en algún momento y ahí sí pueden entrar a tener una sobrecarga de proteína. Es difícil, pero se puede llegar, o sea, precisamente en esa obsesión que genera esa tendencia fit, ¿cierto? Se puede llegar a extremos y lógicamente producir daños por consumir eso, le empiezan a tener animadversión a la carne, pues a la verdadera proteína, pues a la que es sabrosa para uno comerse. A la carne, a los carbohidratos, a todo A aquello. todo, sí, sí. Claro que sí. Veamos a ver qué tanto nuestros televidentes consumen proteína y saben qué es una proteína. Veamos acá. Proteína, huevo, carne y 2 porciones diarias de carne y una de huevo. Bueno, serían los granos, tengo entendido, o podría estar equivocado. Carne al día en el almuerzo. Las proteínas son, por ejemplo, la carne, el huevo, diferentes productos pues, que contienen proteína. Y lo consumo en cada comida, casi en todas las comidas. Las proteínas son las carnes. Las consumo en la semana, consumo de 3 a 4 veces. Bueno, ¿cómo los vemos? 3 a 4 veces en la semana, yo creo que el último se nos rajó un poquito, ¿no? Sí, no, la proteína debe ser de consumo diario, ¿cierto? Tenemos unos requerimientos diarios que es muy fácil de calcular, que es de acuerdo al peso ideal que uno tenga, ¿cierto? Y el peso ideal, uno lo puede decir, usted mide 1,75, quítele el 1 y entonces el peso ideal sería 75 kilos, pues más o menos, ¿cierto? O sea, para mujeres un poquito menos, pero así más o menos sabe uno dónde, pues cuál debería ser su peso. Yo mido 1,53, debería pesar 53 kilos. 53 kilos Yes. más o menos, ¿cierto? No me raje. Entonces, y uno debe aportar proteína mínimo 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, 1 gramo por kilogramo de peso, en el caso tuyo serían 53 gramos de ¿Qué proteína. en tamaño cómo se mide? A mí me han hablado de la palma de la mano, ¿eso es válido? Eso es una manera de uno ilustrar la cantidad que se pueda comer. Lo que pasa es que uno en la mano entonces está el dedo, está La mano medio abiertita dedo, mejor. la mano abierta, sí, eso siempre varía un poco, pero yo lo hablo desde los gramos. Entonces, 53 gramos es el caso tuyo. Para 53 gramos, entonces uno dice huevo, por ejemplo, una porción, un huevo, 30 gramos de queso, o sea, lo que son 2 tajadas gruesas de queso, una rebanada de jamón, más o menos. Cada uno de esos te aporta 6 gramos de proteína. Una taza de leche o una de yogur, taza, estoy hablando de la taza pocillo, taza americana que llaman, que son 240 mililitros, te aporta 8 gramos de proteína. Ok. 100 gramos de carne, ahí sí la palma de la mano. ¿Abiertica? Sí, la libra en 5. Ok. Sí, un filete de pechuga, un filete de pescado, en promedio, varía, pero digamos 20 gramos. Las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, una taza del grano como tal, ya cocido, te aporta 25 gramos, o sea, es de las buenas fuentes de proteína. Uy, sí. Y los frutos secos, nueces, almendras, maní, te aportan más o menos 10 gramos, lo que tiene media taza. Y adelante, Y doctor. por último están la soya, ¿cierto? Que las leches vegetales hoy en día que también están son muy consumidas. muy consumidas, últimamente. ¿cierto? Por intolerancia a la lactosa, por moda, pues también, ¿cierto? La leche de almendras, la leche de soya sí es mucho más antigua pues en el consumo, te aporta más o menos una taza 5 gramos de proteína. Entonces ya con eso, teniendo en mente eso que acabo yo de decir, uno tiene que sumar lo que debería pesar en gramos y ahí está. Y vivimos en un mundo donde a veces no hay acceso
al pescado, al pollo y la carne, pero usted toca un tema muy importante de otros alimentos que pueden reemplazar de alguna manera, no sé si reemplazar es la palabra, pero si complementan, no sé si reemplazan a la carne, que son las leguminosas y todos esos productos que usted nos está diciendo que no son tan costosos. Que no son tan costosos, el huevo, incluso también, pues si uno se pone a valorar las proteínas en cuanto a su contenido como tal, y teniendo la unidad como el valor absoluto, el huevo es el que más se acerca a ese valor absoluto, ¿cierto? Y entonces es una proteína que en última instancia pues, no es tan costosa, ¿cierto? Y es de fácil preparación, en fin, o sea, no... Por ejemplo, una familia que no tenga acceso a carne, a pollo, a pescado, ¿puede reemplazar, por ejemplo, proteína en desayuno, almuerzo y comida, o ya es exagerado consumir huevo 3 veces al día? 3 veces al día, de pronto pues lo que pasa es que se va a aburrir la familia de esa dieta, pues, o sea... Pero más allá de que se aburran, ¿nutricionalmente no te hace daño? En última instancia no haría daño, o sea, Okay. la preocupación de todo el mundo es acerca del colesterol, ¿sí? Y el colesterol es de los que, el huevo es de los productos que más colesterol tiene, pero también tiene lecitina, entonces no se absorbe, no se procesa todo ese colesterol, en fin, la enfermedad cardiovascular no tenemos que tener miedo por el consumo de huevo particularmente. Bueno, qué buena claridad. ¿Cierto? Entonces, igual, hay que equilibrar, pero si yo no tengo acceso a carne, que puede ser muy costosa, la carne, digámoslo, de alta calidad, ¿cierto? La carne que sea magra es mucho más costosa porque la otra ya tiene mucho más grasa y pues, no sería, digámoslo, en última instancia tan saludable, ¿cierto? Y es que de pronto la que puede acceder las personas, ¿cierto? O, por ejemplo, uno encuentra en las carnicerías los chorizos, ¿cierto? Que son muy sabrosos, pero que lógicamente tienen un alto contenido de grasa y probablemente no nos dañen las arterias, pero sí nos pone a ganar peso. Muy bien, seguiremos ahora en unos instantes hablando con el doctor Sandro Gómez, él es médico nutriólogo. Hoy estamos hablando de malnutrición y también hablaremos de deshidratación. Vamos a hablar en particular de estos dos temas tan importantes con relación a nuestros adultos mayores en nuestra sección Noticias Sana que Sana. Mi querida Victoria Eugenia, qué rico verte por acá. Hola, Olguita. Ella es médica geriatra, es especializada en la salud física y del alma de nuestros adultos mayores, ¿cierto? ¿Cómo estás, Ojalá. Vicky? Bien, ¿y tú? Qué rico tenerte por acá. Bueno, hemos hablado de varias cosas con relación a la malnutrición. En nuestros adultos mayores, ¿este es un tema al que tenemos que prestarle atención? Totalmente. En la consulta de un geriatra, que hacemos valoración geriátrica integral, valga la redundancia, la nutrición es un pilar de la vida diaria, porque definitivamente la nutrición define, como hablaba el doctor Sandro ahorita, mi funcionalidad. Lo que yo coma define si yo soy capaz de cuidarme o no. Entonces es fundamental. Y como lo hacíamos en el introductorio para el Facebook, desafortunadamente lo que yo veo todos los días es malnutrición secundaria a unas malas guías o a unos mitos, que es lo peor, unas creencias que se han difundido de manera como espuma. Empecemos a desmitificarlas. ¿Cuáles son esas creencias nocivas con relación a la nutrición de los viejos que podemos empezar a nombrar para borrarlas? De acuerdo. Como en todos los programas, tengo que hacer la diferencia entre el viejo joven, o sea, entre 60 y 79, y el viejo viejo, que es mayor de 80. A grandes rasgos me voy a referir del mayor de 80 porque es donde hay más impacto. Me parece muy bien. Por ejemplo, a diferencia de lo que se necesita en poblaciones menores, el colesterol por encima de los 80 años es protector. Por consiguiente, como decía el doctor Sandro, que se coma el chorizo. Yo prefiero que tenga el colesterol alto porque si lo tiene más bajito, más fácil se fractura. Segundo, el otro mito, no como carne porque me da artrosis. Falso, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero cuando dejo de consumir carnes rojas, tengo déficit de vitamina B12 y tengo un tipo de demencia específico por ese déficit. Por consiguiente, la carne roja tiene que hacer parte de la dieta. Estoy hablando particularmente de los ancianos. Otro mito, ya lo hablaba el doctor muy claro, el huevo. Coma huevo, es fácil de deglutir, fácil de preparar y una excelente proteína. El mito que para mí es el peor, por la noche como arepita y queso
porque es que no, si es más lleno, el doctor me dijo que no por el reflujo. Tiene que ser muy liviano, dicen en la noche. Falso. Yo por la noche, haciendo de cuenta que tengo 80 años y ya lo hago, que no tengo todavía 80 años, tengo que comer. Yo no desayuno 2 veces, yo desayuno, almuerzo y como. Eso es muy importante. Y nuevamente, retomando las preguntas introductorias, la gente cree que lo que no es saludable es el dulce y la grasa. No, yo tengo que comer de todo, es la proporción. Y lo otro que el doctor aclaró muy bien es, en los ancianos ya los requerimientos de proteínas son más altos porque necesito mayor masa muscular. Entonces, el peso, por ejemplo, que nos hablaba el doctor, por encima de los 80 años, la fórmula ideal no nos sirve, porque yo después de los 80 años me encojo. Entonces, mi estatura no la puedo medir así. Ahí hay que hacer otros cálculos, pero a grandes rasgos yo tengo que comer de todo, todos los días, después de los 80 años, sin restricción. Yo casi que mi gran recomendación para todo el mundo es no hacer restricciones nutricionales en los ancianos. ¿Cómo manejar el tema de la inapetencia? De acuerdo. En esta población. Hay muchísimos trucos, depende de cada persona. No hay, primero, no hay una dieta universal, no hay una instrucción universal, no utilizar suplementos si no están formulados porque es lo que más inapetencia genera. Yo no quiero decir marcas, pero pues hay una muy conocida y entonces todo el mundo la prepara con lechita y además le licúa fruta, entre otras cosas, pues altera completamente y creen que esto reemplaza una comida. Para nada, pero genera saciedad. Muy importante, los ancianos comen más al desayuno y al almuerzo, entonces los alimentos de mayor valor los pongo ahí. El resto del día, si solo quiere mecato, que entre otras cosas es lo que sucede con la vejez, como modifico los sabores, solo quiero comer dulce. Entonces, fíjense, soy anciano, tengo diabetes y además me dicen, quite todo el dulce, no voy a comer. Entonces, ¿cómo yo juego con la alimentación, entre comillas, que sea mecato y que se la pueda comer? Por ejemplo, hagamos tortas de vegetales. Por ejemplo, comamos pastel de queso. Ahí le estoy dando proteína y se lo come más fácil que si lo siento a comerse, pues el tradicional. Hay otros trucos muy importantes, por ejemplo, platos completamente blancos, nada decorado en la mesa, solamente el plato, porque el cerebro, por ejemplo, si vemos este plato que hay acá, mi cerebro lo identifica con comida. Si pongo una cerecita aquí, más todo el estímulo visual, ya estoy llena. Si es completamente blanco y la comida no tiene muchos colores, me la voy a comer. Wow. Ojo, insisto que estoy hablando de personas mayores de 80 años. Y lo otro, valga aquí la aclaración, es siempre oímos que hay que tomarnos 8 vasos de agua al día. Bueno, eso sí, si tengo menos de 75 años. Después de los 75 años, mi composición corporal cambia totalmente y yo no necesito esa cantidad de agua. Si me tomo esa cantidad de agua, tengo otros problemas nefastos. No solo que se me quita el apetito, sino que diluyo otras sustancias. Entonces, que en mi caso, ¿qué les recomiendo para evitar la deshidratación? El que tiene el hábito de tomar agua, tómela. Pero el que no tiene el hábito, no importa, tome jugo, tome gaseosa, tome lo que le guste, con tal que consuma el líquido. Pero si es en grandes cantidades, pues va a perder el apetito. Esto que decía el doctor Sandrita al principio del programa, algunos ancianos, algunos adultos mayores pierden esa capacidad de sentir sed y eso los puede llevar a deshidratarse, ¿verdad? Nos va a pasar a todos, el apetito se modifica en la medida que envejecemos y la sed también. Entre otras cosas, el estómago reduce la capacidad, entonces nos llenamos muy rápido. Entonces por eso uno desayuna muy bien y el resto del día ya se merma. Disminuye mucho la sensación de sed, pero yo puedo jugarlo de otra forma. El tipo de fruta, por ejemplo, que tiene más agua, sandía o uvas, o les puedo decir que coman helado o paleta, o les puedo decir que coman gelatina y aporto varias cosas simultáneamente. Cuando yo estoy en consulta con una persona, yo me siento y hago primero qué le gusta, qué no le gusta y le doy las recomendaciones. Es muy difícil, sobre todo porque muchas personas ancianas además tienen pérdida de memoria, entonces es muy difícil lograr que tengan una adherencia cuando solamente van a querer
comer ciertos productos. Se me quedan muchas preguntas para la doctora Victoria. ¿Sigues con nosotros ahorita? Claro, conversamos, seguimos en esta tertulia saludable con el doctor Sandro Gómez. Hoy estamos hablando de malnutrición y deshidratación. Y seguimos con Más Sana que Sana. Sigamos hoy en Sana que Sana, estamos hablando de malnutrición y deshidratación. Sobre la malnutrición, ese término se refiere a la desnutrición, retraso del crecimiento, peso inferior con relación a la estatura, peso inferior con relación a la edad y falta de vitaminas y minerales. También se manifiesta con sobrepeso, obesidad y enfermedades como cardiopatías, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Recuerden visitarnos en el canal YouTube de Televid. Ingresan a YouTube, buscan canal Televid, programa Sana que Sana, y ahí se despliegan todos los programas. El de hoy, la semana entrante, estará, si Dios quiere, publicado allí. Seguimos hablando con Victoria Eugenia Arango, nuestra médica geriatra invitada, el doctor Sandro Gómez, médico nutriólogo, y les hicimos otra pregunta a los habitantes de Medellín con relación a su nutrición. En esta les preguntamos qué tan buen consumidor de frutas y verduras es. Vamos a ver. A ver, las verduras con demasiada frecuencia. Las frutas de acuerdo a las cosechas. Diario, consumo frutas y verduras diario. Diario, una fruta diario y ensaladas en el almuerzo. Sí, hacen parte, las consumo diariamente, por la mañana y por la tarde consumo frutas y verduras en las comidas principales. Sí, día por medio. Tan juiciosos. Sí. No del todo. En los adultos mayores, ¿qué tan importantes son las frutas y las verduras? Como el todo, como el conjunto es importante. En los ancianos es fundamental todo grupo nutricional. El problema es que ellos sí consumen muy poca verdura, sobre todo porque son hábitos que se adquieren mucho en la niñez y en la adolescencia, y antes no se remarcaba tanto la importancia del consumo de verduras. Ese produce otro déficit, que es el de ácido fólico, relacionado también con demencia, y desafortunadamente uno recoge muchas consecuencias de eso. Frutas y verduras importantes en toda la vida, ¿verdad? Claro, sí, o sea, claro. De acuerdo a la encuesta de la situación nutricional, en Colombia el 70% de la población alcanza el consumo de frutas al día, que debe ser entre 2 y 3 raciones. Y apenas el 30% alcanza el consumo de verduras. O sea, tenemos una gran deficiencia en el consumo de verduras en el país. Y eso viene generado de los hábitos, ¿cierto? Entonces, igual es chistoso, cuando llegan a la consulta, yo vengo para que le enseñe al niño a comer. Entonces dije, entonces yo de una vez me vaya llevando para su casa, ¿cierto? Porque no hay ninguna otra manera de enseñarles que no sea con el ejemplo, con la aparición de los alimentos, ¿cierto? Que haga parte de la alimentación diaria, y así se va construyendo para que en el futuro, ¿cierto? No tengamos problemas derivados de una dieta baja en fibra, porque eso es lo que condiciona el no consumir frutas y verduras. Además, pues, de vitaminas, el ácido fólico, la vitamina A, la vitamina C, en fin, todo lo que necesitamos como micronutrientes que nos confieren defensas particularmente. Yo a veces personalizo mucho este programa y cuento cosas mías. Nunca es tarde para empezar a consumir frutas y verduras. Vea, yo detestaba, yo era de las que decía, no, yo no como arbolito, yo no como paisaje. Llevo 1 año y medio, el mismo que llevo haciendo actividad física, en el que amo las frutas y verduras. Sí. Sobre todo las verduras en las que no consumía mucho, también es cuestión de escoger las que te gusten, claro, de prepararlas rico, y uno empieza a hacer un hábito de consumir verduras, ¿verdad? Y lo que decía la señora, las de temporada, ¿cierto? Sí. O sea, porque entonces de pronto nos quedamos con que tenemos que consumir en manzana, sí. La manzana no es autóctona nuestra, es importada, ¿cierto? Tiene variación en el precio, sí. En cambio las de temporada se consiguen fácilmente y con un precio asequible. Entonces no, por eso muchas pensamos que comer saludable es costoso, ¿cierto? Sí, es costoso si yo voy a comer quinoa, que es algo que de pronto no hace parte de la dieta tradicional nuestra, ¿cierto? Y si estoy buscando una fuente de proteína, pues como frijoles, ¿cierto? Exacto. Que eso se da aquí en todos los campos, y no tiene que ser el frijol cargamanto, puede ser el mismo frijol verde, que incluso es más económico para las personas. Pero entonces, retomando algo que está diciendo el doctor, la gente tiene la tendencia a generalizar
Entonces el que sufre del colon o tiene divertículos o alguien dijo, entonces no puede comer frijoles, no puede comer repollo y les entregan, no sé si a usted le pasa, doctor, en la consulta llegan las personas con unas listas de prohibiciones y uno les pregunta, ¿a usted le caen mal los frijoles? No, pero a mí me los prohibieron. ¿Pero por qué si ni siquiera ensayó? O sea, ensaye usted. Exactamente, es lo que yo llamo la dieta cajón. O sea, es terrible. Hay que personalizar la dieta. Individualizarla completamente. Y otra cosa muy importante, que no quede el mensaje que entonces, bueno, yo no como frutas o verduras, entonces me voy a comprar multivitamínicos. No, jamás se reemplazan, jamás tienen el mismo efecto. De hecho, los frasquitos de multivitaminas, si no son formulados, son hepatotóxicos, entonces tampoco es cambiar comida por medicamentos. Hepatotóxicos le causan daño al hígado. Okay. Perfecto, tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Vamos a verlas, intentar abordar varias de ellas. Buenos días, ¿qué se debe consumir en la mañana antes de ir a la gimnasia? Porque también hay por ahí un mito. No consumo nada, si me madrugo para el gimnasio, como en ayunas y quemo más, lo hago en ayunas y quemo más grasa. Sí, lo que pasa es que en ese orden de ideas, depende de la hora que vaya al gimnasio y depende del hábito que tenga cada persona, porque si se pega un desayuno bien grande, ¿cierto? Se le va a devolver todo, va a tener ganas de vomitar, no va a tolerar adecuadamente. Yo a todo el mundo le digo, lo más fácil es que consuma un carbohidrato, una fruta que tolere, medio vasito de jugo, una cucharadita de miel, o sea, es una fuente de energía inmediata para que no le dé lo que dicen coloquialmente, un babiado, sí, ¿cierto? Para que no le pase nada y de esa manera sí aprovecha el consumo energético, o sea, el gasto que debe tener. No porque yo me vaya en ayunas, el ejercicio me va a aprovechar más, me va a dar, ¿sí? Yo era uno de esos, ¿cierto? Que yo puedo salir a montar en bicicleta y me voy 3 horas y sin comer, ¿sí? Pero desde que... Me dio el suponcio. No me ha dado. Me dio uno por deshidratación. Okay. Me dio uno por deshidratación. O sea, una montada bajo un sol, llaman canicular, ¿cierto? Muy fuerte, no tenía, pues ya me había agotado el agua que llevaba y ahí me fundió, ¿cierto? Pero la cuestión es, desde el punto de vista metabólico, el que quiera ser más eficiente con el ejercicio, una poquito de azúcar antes de, ¿cierto? Y estoy hablando de azúcar como fruta, como esa cosita, y no tiene que ser gran cantidad, y listo, y con eso se va súper bien. Ya llega el de la gimnasia y se sienta a desayunar. Perfecto. Otra inquietud. Veamos a ver qué más nos preguntan. Buenos días, desde Bucaramanga, un abrazo muy grande. Si es verdad que el agua heladita, que con el agua helada nos podemos subir de peso. ¿Qué pasa? Esa primera para el doctor Sandro, y la segunda, ¿qué pasa cuando una persona no consume líquido porque no tiene sed? Bueno, ¿el agua heladita, eso es un mito? Sí, lo que pasa es que la gente, y se ha popularizado, que el agua helada encapsula la grasa, que la congela. Sí, como que la congela y hace que uno quede así. No tiene nada que ver la temperatura del agua. Entonces, en ese aspecto, no pasa nada, consumir agua helada no la va a hacer subir de peso. Da lo mismo al clima que helada. De hecho, si yo a un anciano quiero abrirle el apetito, yo le puedo dar sorbos de agua helada 20 minutos antes de las comidas principales y le abro el apetito. Lo puedo poner a chupar cubos de hielo o lo puedo poner a consumir paletas ácidas de limón, de mandarina y le abro el apetito. ¿Qué es esta fórmula tan interesante? Perfecto. Y ahí respondo, ¿qué pasa si no toma líquido? Se lo doy en paleta, se lo doy en helado, como decíamos ahorita, es cuestión. Para el anciano es muy difícil que tome agua porque no tiene sabor. Saborícela. Perfecto, así de sencillo. Sencillo. Y entonces hablando también de actividad física. Entonces hablamos de consumir el carbohidrato antes, pero entonces durante la actividad hay que hidratarse, ¿cierto? Hay que tomar líquido. Muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? Entonces eso hace también que nos agotemos, que nos dé el soponcio. Y que le cojamos pereza a la actividad física. Y que cojamos la pereza a la actividad física, nos da, es que hacer ejercicio me da dolor de cabeza, es que me mareo mucho y resulta que hay un problema de deshidratación. Como para finalizar este punto, después de actividad uno debe tomar líquido hasta que le quite la sed, ¿sí? Y después por lo menos una taza adicional. Y ya con eso es la receta para estar bien hidratado. Perfecto, una muy buena receta esa y otra, la del hielo y los sorbos de agua y paleticas ácidas para abrir el apetito. Y hay otro truco para los ancianos, o sea, es muy raro que una persona de 80 años haga estos ejercicios extenuantes, pues por obvias razones. Pero como la mayoría tiene pérdida de la masa muscular, o sea, sarcopenia,
Para que se aproveche mejor esa porción de proteína, yo siempre les digo, cuando llegue de caminar y ya se le quitó la sed, consuma un poquito de los frutos secos, que no le va a quitar el apetito, pero además esa proteína se absorbe más en ese instante y ganamos más músculo. Esos frutos secos son benditos. Otra inquietud antes de ir a nuestra segunda pausa para comerciales. Buenos días, tengo 52 años, estoy en la menopausia. Buenos días para ti, mujer. ¿Qué me puede pasar porque no puedo tomar leche porque me hace mucho daño? Dios la bendiga a usted, mi reina linda. Leche. Leche. Yo pienso que el calcio es muy importante en la dieta entre los 10 y los 20, porque es el momento en que nosotros hacemos el depósito de calcio para la vida adulta, ¿cierto? Importante además de eso es la realización de actividad física, porque el impacto que genera el correr, saltar, brincar, estimula al hueso a producir más hueso. ¿Sí? Si yo no puedo consumir leche por problemas de tolerancia, hay otras fuentes, ¿cierto? Vuelvo a los frutos secos, voy al pescado, voy a vegetales verdes, o sea, no particularmente tiene que ser la leche, o buscar ya leche que esté en algún proceso, como por ejemplo un yogur o un queso, donde hay bacterias que están consumiendo esa lactosa y me generan tolerancia. Entonces no hay problema en ese aspecto. ¿Y el medio minutico? Leche con relación a los mayores de 80 años. Ahí sí está pues demostrado que el consumo de calcio en los ancianos, un consumo adecuado, disminuye las fracturas y las caídas. Entonces sí, tratamos de suplirlo, pero estoy perfectamente de acuerdo con el doctor. La mayoría de la gente dice me cae mal la leche sin probarla, pero hay muchas otras formas de adquirirla. Y yo hago la cuña particularmente en los ancianos. El consumo de leche de soya no es tan saludable porque genera mucha distensión y mucha saciedad y dejan de comer otras cosas. Entonces yo sí prefiero que esa en particular no. Y sigamos hoy aprendiendo juntos sobre malnutrición y deshidratación. Síntomas de deshidratación que le pediré a mis especialistas que de pronto nos amplíen. Sequedad en la piel, sequedad en las mucosas, entiéndase por mucosas, piel de boca y nariz, disminución de la tensión arterial, aumento de los latidos del corazón, disminución de la cantidad de orina, mareo, confusión, somnolencia. ¿Algo que ampliar, Victoria y Sandro, frente a los síntomas de deshidratación? En los ancianos particularmente, la sequedad de las mucosas no es un signo fiable, no lo utilizamos. El más importante para nosotros es el cambio de la presión arterial de estar sentado a estar parado. Ese es el que indica que una persona se deshidrató. Y la confusión, entendiéndose esta como desorientación o cambios momentáneos en el comportamiento. Perfecto, ¿estamos bien así? Perfecto, sí. Muy bien. Otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp para ella, redondeando nuestro tema de hoy. Desde pequeña no me han gustado las carnes rojas, pero como otras. ¿Será que la chía, el amaranto, primera vez que escucho sobre este término, y todas estas semillas tienen buena calidad y cantidad de proteínas? Nos agrega, mi mamá tiene 81 años y hace 4 años. 4 toma warfarina, obviamente le prohíben todo lo que contenga vitamina K. Su alimentación es un poco difícil. ¿Qué debo hacer? Lo partimos en dos, con la primera parte con el doctor. La chía, el amaranto y todas las semillas que han tomado vuelo actualmente, las personas las perciben como una buena fuente de proteína. Entonces hacen disque arepas de ¿cómo se llama eso? De quinoa, ¿cierto? Yo digo, arepas de maíz, ¿cierto? ¿Quiere una buena fuente de proteína? Vuelvo a lo mismo, frijoles y lentejas, que son autóctonos nuestros, con eso nos criaron, es la manera que podemos comer y no tenemos que ir a tiendas especializadas a buscar. No estoy diciendo que eso sea malo, pero la fuente y la cantidad de proteína puede ser superior en los frijoles que en esas otras semillas. Perfecto. Un medio minutico para tu respuesta de lo de la vitamina K. Sí, la vitamina K supuestamente se modifica con todos los alimentos verdes, pero hay muchas opciones para reemplazarlo. Un consejo muy grande es, pregúntele a su médico si puede cambiar de anticoagulante. Si no es posible, aún hay ciertos alimentos verdes, lo que pasa es que sería demasiado largo, que se pueden introducir en la dieta sin modificar. Y lo otro es, como se controla la warfarina, uno puede introducir los alimentos y aumentar la dosis, pero con supervisión médica. Perfecto. Doctor Sandro, muchas gracias por estar con nosotros. Conclusioncita rápido final frente a malnutrición. Sí, malnutrición, conclusión grande. Niño que no crece en talla, busque desnutrición, ¿cierto? Igual, obvias razones que esté comiendo mal.
En el adulto la malnutrición se va a presentar más bien el paciente sobrepeso y obesidad, tiene una malnutrición, está desnutrido, hay que revisarlo. Esas son como dos grandes conclusiones para mirar. Y doña Vicky, individualicemos la atención de cada anciano. Por cada anciano que uno logra que coma bien, uno genera una gran cadena de enseñanza para el resto y una gran difusión. Hay una cosa que es muy importante y es pensar que uno tiene que ser flaco toda la vida. Después de los 80 años, lo peor que me puede pasar es ser flaco. ¿Cómo le parece? Doctora Victoria Eugenia, doctor Sandro Gómez, me iré preparando para esa idea. Muchas gracias por estar con nosotros. Estos dos productos Televisa los ofrecemos con todo el cariño. El cuadro de la bendición del hogar está espectacular, del Papa Francisco, y el tríptico del Papa Francisco, productos Televid, que ustedes pueden solicitar en el teléfono que ven en pantalla. Y mañana un tema muy importante, vamos a hablar de las famosas y dolorosas hernias de la pared abdominal, que la hernia umbilical, que la hernia inguinal. Vamos a hablar de prevención, que es lo más importante, y tratamiento. Terminamos este comienzo de Semana Sana que Sana. Gracias por estar con nosotros. Feliz resto de martes. Chao, chao. Gracias.